Hoy día voy a presentar la Cordillera de la Costa y algunos fenómenos por ahí. Claro, vamos a visitar algunas minas, una activa y una abandonada. La Cordillera de la Costa realmente está un poco olvidada. Está siempre en la sombra de la alta cordillera, de la playa de la costa y de la precordillera. Pero eso no es justo. La Cordillera de la Costa es preciosa y es una cadena montañosa con muchas cosas para descubrir. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estoy en la Cordillera de la Costa, ahí entre Copiapó y Vallenar, en realidad cerca de Barros Luco. Voy a hablar de la Cordillera de la Costa. Bueno, la Cordillera de la Costa es la, primera cadena montañosa desde el océano hacia la cordillera principal. Tenemos principalmente la costa, la línea costal, en algunos casos una planicie costera, después la Cordillera de la Costa, después un valle longitudinal o una llanura longitudinal, mejor dicho, la precordillera, la llanura de las Salares y después la alta cordillera. Aquí estoy en la Cordillera de la Costa, que en este sector entre Copiapó y Vallenar no alcanza más de 1200 metros, hasta más allá donde Carrizal, 800 metros de altura. Las formas morfológicas son principalmente bien redondeadas. Bueno, hay excepciones, sí, hay excepciones. Y generalmente tenemos algunas comunicaciones, algunos afluentes que lograron traspasar la Cordillera de la Costa, por ejemplo, la quebrada Totoral, la quebrada Canto del Agua, por ahí, también aquí un poco más abajo, también donde Barranquilla, Llano Los Lirios, el Llano Seco, pero además hay que decir, hay algunos portezuelos bien suaves que podrían servir o sirven como traspaso vial de la Cordillera de la Costa. También hay que indicar que la Cordillera de la Costa generalmente aquí tiene un ancho entre 20 y 30 kilómetros. No es tanto, no hay que decir después más al norte, entre Taltal y Antofagasta, la Cordillera de la Costa es un poco más alta, hasta 3.000 metros, llega allá. Aquí no tanto. También hay que indicar, hay que hablar de los dos otros valles que traspasaron la Cordillera de la Costa, el Valle Río Copiapó, por supuesto, y por supuesto el río Huasco, pero eso sí son cosas particulares, requieren un tratamiento, especial. Bien, vamos a hablar primero de la génesis geológica, la formación geológica, como ya he expuesto, como ya he indicado. También hay que indicar, hay una unidad metamórfica acá, el complejo epimetamórfico de Chañaral. Claro, como estamos hablando de una subducción prejurásica, jurásica y cretácica, tenemos de repente aquí problemas en la subducción, tenemos prisma de acreción y tenemos aquí al fondo una manifestación metamórfica, el complejo epimetamórfico de Chañaral, que se manifiesta en rocas metamórficas de un metamorfismo moderado, no es tan alto, pero un metamorfismo bien visible, bien particular, y claro, eso también se ve acá, se puede encontrar en varias partes de la precordillera. Generalmente, principalmente afloran aquí rocas intrusivas, principalmente de Cretácico, entre 140 y 110 millones de años atrás, pero también existen rocas intrusivas más antiguas de Jurásico aquí y hasta en algunos pocos sectores del
Triásico. Estas rocas intrusivas son típicas rocas intrusivas, granodioritas, dioritas, monzodioritas y algunas variaciones de eso. Claro, tienen su morfología bien especial, bien particular, de formas redondas. También en algunos sectores afloran rocas de la formación La Negra, que son también del Jurásico y manifiestan la actividad volcánica. Generalmente hay que decir, si uno junta todas estas informaciones, Cordillera de la Costa es un producto del arco magmático, del Jurásico, del Cretácico, y si tenemos aquí presente principalmente la parte inferior, las cámaras magmáticas con actualmente sus plutones, pero en algunos casos, como ya hablado, la formación La Negra, la parte volcánica arriba, pero no es tanto. También hay que indicar, después del Cretácico, tenemos algunos depósitos del Mioceno nomás, ¿no? Significa la formación Bahía Inglesa, cerca de la costa, llega no tan a la Cordillera de la Costa, al límite planicie costera, Cordillera de la Costa, y claro, después todos estos procesos cuaternarios en su forma bien presente y particular acá. También existen, por supuesto, algunos gravas fluviales donde corresponde también hasta del Mioceno. También hay que indicar que la parte este de la Cordillera de la Costa es bastante deformada, o la roca se ve bastante deformada, por supuesto, por la falla Atacama. La falla Atacama, que principalmente se ubica en la llanura transversal, al límite de la Cordillera de la Costa, en el sector donde hoy día se ve la Panamericana, o mejor dicho, también la línea férrea longitudinal. Ahí está puesta, y principalmente con rocas miloníticas, rocas cataclasíticas, se presenta la falla Atacama en este sector. Bien, también hay que indicar en la Cordillera de la Costa hay faenas, ¿no? Aquí Botón de Oro, faenas bastante particulares, aisladas, ¿no? Vitiformes, principalmente la Restauradora, Botón de Oro. Bueno, una excepción es Carrizal Alto, el sector de Carrizal Alto. Existe minería histórica, o como en este caso Botón de Oro, minería pequeña. Bien, minería vamos a hacer una vueltita aquí un poco para ver cómo se trabaja en la pequeña minería aquí en Atacama, una mina activa, ¿no? Con un cuidador, con una persona. Nos vamos a... Bueno, aquí está la entrada actual. También hay un nivel más bajo. Grueso. ¿En qué profundidad están ahora ahí? ¿Cuánto tenemos? Como tenemos muchos 260 metros más. Ya. La mayoría Como ya tan antigua la mina, ¿no? en Antofagasta y la región de Atacama. Sí, es antigua, ¿no? Sí. Y en esta región tenemos precioso. uno de los más grandes, y además ¿cómo haces tú? Y después vienen para procesar o lo muelen acá. Lo molimos acá, Ya. Y tener quórum calificado. Qué Por lo tanto, bueno. cualquier transformación que se quisiera hacer por esa vía. Pero ya los antiguos labores ahí. ¿Y es una vita o cómo es? ¿O es más un bolsón? ¿Es un bolsón o es una vita? Es una vetita, sí. Ya. 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 Son las únicas dos empresas estatales que tienen en
en alianza con el Estado en la región de Atacama tendrán que poner esas industrias en Atacama, ¿ya? Entonces, pero de la misma manera yo estaba haciendo una declaración a propósito del tema del agua, porque hoy día el salar de Atacama, que es el único que produce litio en Chile en estos momentos, lo hace a través de evaporación, y eso significa miles y miles de litros de agua, desde que parte en la primera piscina que llega a la última, el salar es aquí de esta región, y lo queremos hacer a través de la filial del litio de la ENAMI, que es la que partiría con estos pilotajes. Ahora, ¿cómo ha sido el interés de las empresas para presentar Ahí estamos en el campamento. Algunas maquinarias. Ahí está esto. Ahí lo purifican, lo procesan. Ya. La máquina. Bien. También que hay que indicar aquí, este clima en la cordillera de la costa es bien particular. Bueno, como en todo el desierto de Atacama, las precipitaciones son mínimas, para decir casi nula, pero aquí sí hay una particularidad, es la Camanchaca. En las mañanas aquí muchas veces tenemos fuertes neblinas. Aquí en el portezuelo Hornitos, arriba, se ve bastante bien cómo funciona la Camanchaca, donde se sube la neblina hoy en la mañana. Ya estamos casi las 12, las 1 estamos casi todavía. La Camanchaca está funcionando y ahí uno entiende cómo plantas acá se alimentan, se reciben su agua, su líquido, digamos, ¿no? Eso va a seguir un par de, media hora capaz. Normalmente a la 1, a las 2 este fenómeno ya se terminó, ¿no? Está acompañado con un viento muy frío, eso sí, ¿no? Muy frío, y eso va a cambiarse si la neblina, la Camanchaca se va, eso va a cambiarse a un calor, ¿no? Ahora andando en la Camanchaca en una mina antigua, el camino un poco desafiante, más aún en ese neblina densa. Ojalá no voy a enfrentarme aquí con un turbus o pullman o algo así. La Camanchaca, un fenómeno muy típico aquí en el norte de Chile, en la costa de Atacama. En las noches o atardeceres relativamente frías, como 10 grados Celsius, por ejemplo, o menor hasta, el agua del Pacífico con sus 16 grados Celsius comienza a evaporar y forma nubes. Por el viento hacia la costa, esas nubes chocan con la masa continental, con la cordillera de la costa. Resultado es una neblina muy densa, muy cargada de agua. Por si acaso, la palabra Camanchaca proviene del lenguaje aymara y significa oscuridad.
sorprende la calidad aquí de la construcción. Está bien rectangular, con piedra entrada, ahí la estructura, la mina de Sierra Fruitis. Se nota que tenía madera encima, restos de clavos, ¿no? Y claro, la típica mineralización cuarzo, oro seguramente. Bien, aquí estoy en la veta, bastante impresionante como lo extrajeron aquí, la veta muy estrecha, capaz la mineralización no tenía más de par de centímetros, capaz 10, 20 centímetros nomás, levemente inclinado, 80 grados y una corrida bastante visible aquí larga. Bueno, la corrida, la típica veta de este sector, de este minas, ¿no? Extraída completamente. Y abajo las construcciones, hay los escombros donde el material sacado. Significa, aquí sí hay una cierta humedad presente, eso se nota en la vegetación. Tenemos cactus, ¿no? Cactus candelabros, ¿no? Tenemos otros tipos de plantas un poco más común que después más arriba en la llanura transversal o en la precordillera. Allí tenemos realmente una presencia de suculentes y la flora típica del desierto que describió también Filippi y otros ya 1850. Claro, si algo duele, aquí el único malo en el desierto es esta maldad. Eso duele. Este cactus se mete, pero salta al fondo, salta al pantalón o al piel y tiene como contraespinas y eso. También hay que indicar, aquí hay una fauna bastante presente, digamos, ¿no? Guanacos, zorros y otros también animales. Claro, todo por este asunto de la Camanchaca, que sí produce un cierto microclima que no es tan duro, no tan brutal, siempre como en otras partes del desierto. Bien. La cordillera de la costa muestra toda su belleza desde un mirador aquí cerca de Copiapó. En el atardecer es una maravilla observar ese paisaje. Las formas redondeadas, la vegetación, todo ese conjunto dan un aspecto único. Desde algunos lugares se puede ver el mar y la cordillera principal, si la vista y el clima lo permiten. También hay que mencionar que existen 2 parques nacionales en la cordillera de la costa, aquí en Atacama. Llano de Challe, cerca del Carrizal, y Pan de Azúcar, cerca de Chañaral. Pero esas son salidas que seguramente voy a realizar un día en futuro.